Bienvenidos al canal. Hoy te invitamos a un viaje musical, cultural y emocional por la historia de uno de los grupos más influyentes de la música en español, Ang Mecano. Una banda que no solo llenó estadios y vendió millones de discos, sino que transformó para siempre la manera de escribir, producir y sentir el pop en nuestro idioma. Este video se titula Hijos de la Luna, la historia completa de Mecano. A lo largo de este recorrido extenso y detallado, hablaremos de sus orígenes, de su ascenso meteórico, de sus canciones más emblemáticas, de los conflictos que marcaron su trayectoria, de sus silencios, de sus regresos parciales y del legado que décadas después sigue más vivo que nunca. Para entender a Mecano, primero hay que situarse en la España de finales de los años 70 y comienzos de los 80. El país despertaba tras décadas de dictadura y la sociedad experimentaba una transformación profunda. La juventud buscaba nuevas identidades, nuevas estéticas y nuevas formas de expresión. La música se convirtió en uno de los vehículos más poderosos para canalizar ese deseo de libertad. En las radios aún sonaban baladas tradicionales y rock progresivo, pero poco a poco empezaban a filtrarse sonidos distintos: el New Wave británico, la música electrónica alemana y una estética más urbana, moderna y provocadora. Madrid se convirtió en un epicentro creativo. La llamada movida madrileña no era un movimiento organizado, sino una explosión espontánea de artistas, músicos y creadores que querían romper con el pasado. En ese contexto, aparecen dos hermanos en José María Cano y Nacho Cano. Aunque compartían apellido y entorno familiar, sus personalidades eran muy distintas. Nacho, el menor, era inquieto, autodidacta y profundamente atraído por la tecnología musical. Pasaba horas experimentando con sintetizadores y cajas de ritmo, cuando estos instrumentos aún eran vistos con desconfianza en España. José María, por su parte, tenía una formación más clásica, un carácter reflexivo y una inclinación natural hacia la composición narrativa, casi literaria. El tercer elemento fundamental llegaría de manera casi accidental. Ana Torroja era amiga del entorno y no encajaba en el perfil típico de cantante de la época. Su voz no era potente ni grave, pero sí frágil, aguda y absolutamente reconocible. Esa singularidad acabaría siendo una de las claves del sonido Mecano. No intentaba imponerse, flotaba sobre la música, convirtiéndose en un instrumento más en la unión de los tres. Dio lugar a una fórmula poco común: dos compositores con visiones diferentes y una intérprete que servía de puente entre ambos mundos. El nombre del grupo, Mecano, surgió de una caja del famoso juego de construcción. Sin saberlo, habían elegido una metáfora perfecta en canciones construidas pieza a pieza, ensambladas con precisión y sensibilidad. A comienzos de los años 80, empezaron a ensayar con pocos medios, pero con muchas ideas. Incorporaron sintetizadores y ritmos electrónicos en un momento en el que el pop español aún miraba con recelo esos sonidos. En 1981, grabaron su primer sencillo, Hoy no me puedo levantar. La canción hablaba de algo tan simple como una resaca, pero lo hacía desde un lenguaje directo, cotidiano y generacional. El impacto fue inmediato. El público joven se reconoció en esa letra sin solemnidad, en ese tono fresco y desenfadado. Mecano empezó a sonar en las radios, a aparecer en televisión y a despertar tanto entusiasmo como críticas. Algunos los consideraban frívolos, otros veían en ellos el futuro de la música española. En 1982 publicaron su primer álbum. El disco fue un éxito masivo y consolidó al grupo como un fenómeno cultural. Canciones como Me colé en una fiesta o Perdido en mi habitación se convirtieron en himnos generacionales. Ana Torroja pasó a ser una imagen icónica de la nueva música española, mientras los hermanos Cano empezaban a ser reconocidos como compositores innovadores. El éxito, sin embargo, llegó acompañado de una presión constante: giras interminables, entrevistas, compromisos promocionales y una industria que exigía nuevos hits de manera inmediata. Mecano se vio obligado a crecer muy rápido. Esa velocidad marcó profundamente la dinámica interna del grupo. Lejos de repetirse, Mecano decidió evolucionar. Sus siguientes trabajos mostraron una búsqueda constante de nuevos sonidos y temáticas. El pop juvenil
dio paso a letras más adultas, más complejas y, en algunos casos, incómodas. José María Cano empezó a destacar por su capacidad para contar historias completas dentro de una canción. Nacho, por su parte, exploraba estructuras más arriesgadas y producciones cada vez más sofisticadas. Canciones como Cruz de Navajaos demostraron que el pop podía abordar temas como la violencia, la traición y la tragedia cotidiana sin perder impacto comercial. Esa canción, en particular, supuso un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de bailar o cantar, se trataba de escuchar. En medio de esa etapa de madurez artística, apareció una obra que marcaría para siempre la historia de Mecano y de la música en español, A Hijo de la Luna. Escrita por José María Cano, la canción se alejaba por completo de las fórmulas habituales del pop. Inspirada en mitos, leyendas y estructuras narrativas clásicas, construía un relato atemporal cargado de simbolismo. Hijo de la Luna hablaba de deseo, sacrificio, destino y maternidad desde una perspectiva casi poética. No explicaba, sugería, no buscaba respuestas. Planteaba preguntas. La voz de Ana Torroja, contenida y casi etérea, convirtió la canción en una experiencia emocional profunda. El impacto fue enorme. La canción cruzó fronteras, fue versionada en múltiples idiomas y se convirtió en una referencia cultural. Con ella, Mecano dejó de ser únicamente un grupo pop de éxito para convertirse en un fenómeno artístico reconocido, incluso fuera del ámbito comercial. Pero mientras el reconocimiento crecía, también lo hacían las tensiones internas. Las diferencias creativas entre Nacho y José María se volvieron más evidentes. Dos formas distintas de entender la música, el liderazgo y el futuro del grupo, comenzaron a chocar de manera constante. Las decisiones se volvían más difíciles y los desacuerdos más frecuentes. Ana Torroja, situada entre ambas visiones, asumía además el peso de la exposición pública. La presión mediática, las expectativas del público y el ritmo de trabajo afectaron profundamente al equilibrio emocional del grupo. A finales de los 80 y principios de los 90, Mecano publicó algunos de sus discos más exitosos y realizó giras multitudinarias, pero también empezó a espaciar sus apariciones. Los silencios entre proyectos se hicieron cada vez más largos. No hubo rupturas escandalosas ni comunicados definitivos. Simplemente, el grupo fue desapareciendo poco a poco de la escena activa. Cada integrante tomó su propio camino. Nacho Cano se volcó en proyectos personales y en el teatro musical. José María Cano se alejó de la industria musical para dedicarse a la pintura y a la composición clásica. Ana Torroja inició una carrera solista marcada por la elegancia y una relación más íntima con la música. Con el paso del tiempo, la ausencia de Mecano alimentó su leyenda. Sus canciones no dejaron de sonar. Al contrario, se integraron en la memoria colectiva. Nuevas generaciones descubrieron su música sin haber vivido su época activa, confirmando que sus composiciones habían superado la barrera del tiempo. Mecano pasó a ser algo más que un grupo, se convirtió en un referente cultural. Sus letras comenzaron a analizarse, sus canciones a reinterpretarse y su historia a contarse una y otra vez desde distintas perspectivas. Hoy, décadas después, Mecano sigue presente en la radio, en plataformas digitales, en musicales, en homenajes y en la voz de quienes siguen cantando sus canciones como si fueran propias. Sus temas no envejecieron, evolucionaron junto a quienes los escucharon. A partir de aquí, la historia se expande hacia otros territorios menos visibles pero igual de determinantes para comprender la dimensión real de Mecano. Hablar de Mecano también implica hablar de su relación con la industria discográfica. Desde muy temprano el grupo entendió que el control creativo era una pieza clave de su identidad. No siempre fue fácil. En una época en la que las discográficas marcaban tendencias, Mecano insistió en experimentar, en cambiar de sonido y en no acomodarse al éxito inmediato. Esa tensión constante entre arte y mercado acompañó al grupo durante toda su trayectoria. Uno de los aspectos menos comentados pero fundamentales fue el cuidado extremo por la producción. Mecano apostó pronto por estudios avanzados, por técnicas de grabación innovadoras y por un sonido que pudiera competir con producciones internacionales. Esto los colocó en una posición privilegiada dentro del pop en español. El directo
fue otro elemento clave. Sus conciertos no se limitaban a reproducir canciones. Buscaban generar una experiencia. El uso de luces, escenografías y una puesta en escena cuidada los distinguió de muchos de sus contemporáneos. Ana Torroja, con una presencia aparentemente frágil, lograba llenar escenarios enormes sin necesidad de artificios. Su forma de cantar, contenida y precisa, se convertía en el centro emocional del espectáculo. La relación con el público fue siempre intensa y compleja. Mecano despertaba una devoción casi absoluta entre sus seguidores, pero también críticas feroces por parte de sectores más puristas. Se les acusó de frialdad o de falta de compromiso. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que su propuesta estaba varios pasos por delante de su época. Y aunque su historia parezca cerrada, siempre queda la sensación de que algo más puede decirse. Porque cada escucha revela un matiz nuevo y cada recuerdo abre una puerta más. Porque mientras alguien cante Hijo de la Luna, Mecano nunca se habrá ido. Y tal vez, solo tal vez, esta historia aún no haya terminado, continuará. A partir de aquí, la historia se expande hacia otros territorios, menos visibles, pero igual de determinantes para comprender la dimensión real de Mecano. Hablar de Mecano también implica hablar de su relación con la industria discográfica. Desde muy temprano, el grupo entendió que el control creativo era una pieza clave de su identidad. No siempre fue fácil. En una época en la que las discográficas marcaban tendencias y exigían fórmulas seguras, Mecano insistió en experimentar, en cambiar de sonido y en no acomodarse al éxito inmediato. Esa tensión constante entre arte y mercado acompañó al grupo durante toda su trayectoria. Uno de los aspectos menos comentados, pero fundamentales, fue el cuidado extremo por la producción. Mecano apostó pronto por estudios avanzados, por técnicas de grabación innovadoras y por un sonido que pudiera competir con producciones internacionales. Esto los colocó en una posición privilegiada dentro del pop en español, pero también elevó las exigencias internas y los costos emocionales del proceso creativo. El directo fue otro elemento clave. Sus conciertos no se limitaban a reproducir canciones, buscaban generar una experiencia. El uso de luces, escenografías y una puesta en escena cuidada los distinguió de muchos de sus contemporáneos. Ana Torroja, con una presencia aparentemente frágil, lograba llenar escenarios enormes sin necesidad de artificios exagerados. Su forma de cantar, contenida y precisa, se convertía en el centro emocional del espectáculo. La relación con el público fue siempre intensa y compleja. Mecano despertaba una devoción casi absoluta entre sus seguidores, pero también críticas feroces por parte de sectores más puristas. Se les acusó de frialdad, de excesiva sofisticación o de falta de compromiso. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que su propuesta estaba varios pasos por delante de su época. Otro aspecto esencial fue la internacionalización. Mecano no se conformó con el éxito en España. América Latina se convirtió rápidamente en un territorio clave, donde sus canciones encontraron un eco profundo. Países como México, Argentina y Chile adoptaron su música como propia. Más adelante, incluso Europa recibió versiones en otros idiomas, algo poco habitual para un grupo español de entonces. La adaptación cultural fue una de sus grandes virtudes. Mecano supo conectar con públicos muy distintos sin perder identidad. Sus letras, aunque profundamente enraizadas en una sensibilidad española, abordaban temas universales: el amor, la pérdida, el deseo, la soledad y el paso del tiempo. Esa universalidad explica en gran parte la longevidad de su obra. A nivel compositivo, la dualidad entre Nacho y José María Cano siguió siendo una fuente tanto de riqueza como de conflicto. Nacho aportaba energía, ritmo y una visión más directa y contemporánea. José María ofrecía profundidad, simbolismo y estructuras narrativas complejas. Esa tensión creativa dio lugar a algunos de los momentos más brillantes del grupo. Ana Torroja, por su parte, desarrolló un papel cada vez más consciente dentro del proyecto. Aunque no componía, su interpretación fue siempre decisiva. Muchas canciones adquirieron su verdadera dimensión solo al pasar por su voz. Su manera de frasear, de sostener silencios y de transmitir emociones contenidas se convirtió en una seña de identidad. Con el paso de los años, la figura de Ana fue también reinterpretada
desde una perspectiva de género. En un entorno musical dominado mayoritariamente por hombres, su presencia discreta pero firme abrió caminos para otras artistas. No necesitó construir un personaje provocador. Su fuerza residía en la autenticidad. Los años de silencio del grupo dieron lugar a innumerables rumores sobre posibles regresos. Cada aparición pública conjunta, cada entrevista aislada reavivaba la expectativa. Sin embargo, la idea de volver siempre estuvo rodeada de ambigüedad, más que una negativa rotunda. Parecía existir la conciencia de que Mecano pertenecía a un tiempo concreto y que forzar su regreso podía poner en riesgo su legado. Mientras tanto, la obra del grupo seguía creciendo de forma orgánica. Musicales inspirados en sus canciones, homenajes, recopilatorios y nuevas ediciones mantuvieron viva su presencia. El musical basado en su repertorio permitió que una nueva generación conociera sus canciones desde otro formato, confirmando su capacidad de adaptación. La crítica musical, que en su momento fue dividida, comenzó a revisar su juicio con el paso de los años. Mecano empezó a ser reconocido no solo por su éxito comercial, sino por su aportación artística. Se destacó su valentía al introducir nuevos sonidos, su cuidado por las letras y su influencia en generaciones posteriores de músicos. Numerosos artistas han reconocido abiertamente la influencia de Mecano en su formación. Desde el pop hasta el indie, pasando por el rock y la electrónica, su huella puede rastrearse en múltiples estilos, no como una copia directa, sino como una inspiración en la manera de concebir la canción popular. El análisis de sus letras se ha convertido incluso en objeto de estudio. Temas como la narrativa, el simbolismo, la ambigüedad y la construcción de personajes han sido señalados como elementos poco habituales en el pop masivo. Mecano demostró que se podía ser profundo, sin ser inaccesible. También resulta revelador observar cómo sus canciones han cambiado de significado con el tiempo. Lo que en su momento se escuchaba como una historia concreta, hoy se interpreta desde nuevas sensibilidades. Ese carácter abierto es una de las razones por las que su obra sigue vigente. La tecnología ha jugado un papel inesperado en la permanencia de Mecano. Las plataformas digitales permitieron que su música llegara a oyentes que no habían nacido cuando el grupo estaba activo. Playlists, redes sociales y contenidos audiovisuales han recontextualizado sus canciones, dándoles una segunda y tercera vida. En este nuevo escenario, Mecano ya no pertenece solo a una generación. Es un punto de encuentro entre padres e hijos, entre recuerdos y descubrimientos. Sus canciones funcionan como puentes emocionales que conectan épocas distintas. Hablar de Mecano hoy también implica reflexionar sobre el concepto de éxito. En una industria marcada por la inmediatez, su trayectoria demuestra el valor de la construcción a largo plazo. No todo fue inmediato ni fácil, pero el resultado fue una obra sólida y duradera. Quizá por eso la pregunta sobre un regreso definitivo sigue sin respuesta clara. Tal vez no sea necesario. Tal vez Mecano siga existiendo precisamente porque no volvió, porque su historia quedó abierta, suspendida en un punto donde la música habla por sí sola. El tiempo ha convertido a Mecano en un referente inevitable, no solo por lo que fue, sino por lo que sigue provocando. Escuchar sus canciones hoy es, en cierto modo, dialogar con el pasado y con el presente al mismo tiempo. Y así, mientras nuevas voces reinterpretan su legado y nuevas miradas analizan su impacto, la historia continúa expandiéndose, no hacia atrás, sino hacia adelante. En cada escucha, en cada recuerdo y en cada emoción que vuelve a despertar. Porque hay historias que no se terminan cuando acaba la música. Y esta, claramente, es una de ellas. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Mecano. Si este contenido te ha emocionado, te ha traído recuerdos o te ha hecho descubrir nuevas capas de su música, déjanos un like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes también crecieron o siguen creciendo con sus canciones. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu tema favorito, qué significado tiene para ti o qué parte de esta historia te gustaría que sigamos explorando, porque este relato no termina aquí y tu participación es parte de lo que mantiene viva la historia.